al primer encuentro de Principios Administrativos 2. Les habla la ingeniero Betty Bayona, yo soy la docente de la cátedra. Básicamente estamos continuando o dándole continuidad a los contenidos de Principios Administrativos 1. Bien, recordemos que en aquel momento, en el periodo académico anterior, nosotros nos enfocábamos a estudiar o a analizar temática relacionada con lo que es básicamente administración, la teoría básica de la administración. Esta parte es importante, vamos a hacer como una especie de repaso al respecto para que se convierta en un preámbulo a lo que corresponde a principios administrativos 2. Bien, en ese sentido, lo primero es recordar que el término administración está relacionado con el hecho de dirigir, controlar, llevar las riendas eh, de, de algo. Bien, nosotros podemos administrar prácticamente cualquier cosa, el tiempo, el dinero, a las personas, los productos, los materiales. Bien, en el caso particular, nosotros nos centramos en la administración de las empresas. Esta parte es muy importante, ¿bien? Porque lo vamos a concentrar como el campus de aplicación. En este caso particular, les decía, nos vamos a concentrar en lo que es la administración en las empresas o la administración de una empresa y los elementos que integran esa empresa. En este sentido, pues bueno, habría que resaltar que nosotros tenemos 4 recursos fundamentales en las organizaciones o empresas, que son la forma sinónima como se les denomina, ¿bien? Nosotros hablaríamos, les digo, de 4 recursos. En primera instancia tenemos el recurso material, todo lo que se refiere a materias primas, tal vez pudiéramos hablar también todo lo que se refiere a la estructura, a la infraestructura, edificaciones, em, materiales propiamente allí dispuestos en la empresa como tal. También tenemos el recurso financiero, que básicamente se refiere al dinero que utilizamos para darle vida a la empresa. Ese dinero puede provenir de nuestros recursos propios, digámoslo así, de nuestro propio bolsillo, aunque suene un poco coloquial, pero es la manera de decirlo más fácil. O bien puede provenir de inversores, de personas, de terceros, dinero de otros que yo voy a manejar o que nosotros vamos a manejar, o a través de un préstamo, a través de un crédito. Nosotros solicitamos ante un banco, ante una instancia gubernamental, la adjudicación de una cierta cantidad de dinero, de montos como tal, o incluso de créditos en cuanto a que yo te pago más adelante. Bien, tú me das el producto, tú me das el bien que yo voy a utilizar y yo te lo voy cancelando con tiempo. En este sentido es donde aplicaríamos la administración también. Tenemos un tercer recurso, que es el recurso tecnológico. En él podemos involucrar todo lo que se refiere a maquinarias, equipos, implementos, también incluso el conocimiento, el factor conocimiento, el saber cómo utilizar esas maquinarias, esos equipos o la utilización de algún tipo de software o equipo electrónico que nos permita desarrollar nuestra actividad eh, en la organización, o mejor dicho, en la empresa. Y por último, el recurso humano, el cual también vamos a administrar, es manejar al personal, lo que comúnmente se conoce como recursos humanos. Bien, o departamento de recursos humanos, pudiera decirse, talento humano, capital humano, que son términos que de alguna manera desarrollamos precisamente en la cátedra anterior. Bien, y señalaba en aquel momento que tenemos un quinto elemento o un quinto recurso que es muy importante, más no lo reflejan los libros, que es el famoso recurso tiempo. El tiempo también se administra, porque tenemos que establecer cronogramas de trabajo, momentos para hacer las cosas, si va a ser en determinado horario, en determinado día, tiempos de entrega,
tiempos de adquirir un producto determinado o una materia prima determinada, trabajar en función de cuánto tiempo tarda en llegarme ese material a mi empresa y por consiguiente hacemos que todo funcione coordinadamente. Bien, dentro de todo lo que es la administración, que se puede entender como una ciencia, también como un arte, dependiendo de la visión que tú tengas de cómo hacerlo o cómo ejecutarlo, podemos hablar que consiste en un proceso, es decir, una secuencia de pasos de actividades que realizamos en un momento determinado. Y es allí donde hablamos de cuatro eh, actividades básicas, como son planificación, que está muy relacionada con el qué hacer y en cuándo hacerlo, organización, el cómo hacerlo, la dirección, quién lo va a hacer, y el control, que es verificar que todo lo anterior se cumpla adecuadamente. Bien, de allí en adelante es que empieza a verse con más detalle cómo yo voy a hacer las cosas. Bien, de alguna manera nosotros hablamos de los tipos de administración, la forma como se realiza. Veíamos, por ejemplo, outsourcing, en las empresas inteligentes, BaseMaker, bien, entornos Empowerman y otras nuevas tendencias administrativas, orientado, digamos, hacia la parte de planificación. Nos falta hablar ahora, que sería lo que viene a ser competencia en nuestra materia de principios administrativos 2, de lo que tiene que ver con la organización de la empresa. Sería como redundar decir la organización de la organización. No, vamos a enfocarnos en el segundo elemento, el segundo paso del proceso administrativo, y nuestra temática para este módulo número 1 se concentra en lo que llamamos la estructura organizacional. Bien, cuando hablamos del término organizacional es referenciado o haciendo referencia de la organización o bien de la empresa. Entonces, queremos hablar de nuestra empresa, cómo está ella estructurada, cuál es su forma, su diseño, su manejo, vamos a decirlo así. No estamos hablando del edificio propiamente dicho, ni de que si tiene niveles, tareas, oficinas, qué tan grande es, qué tan pequeña es, desde el punto de vista de la edificación, sino que nos vamos a concentrar en la estructura del cómo funciona, cómo lo vamos a lograr. Bien, entonces esta parte es muy importante, es fundamental. Una empresa que empiece a laborar, empiece a desarrollarse sin tener clara cuál es su estructura, no vamos a decir que va directo al fracaso, pero va a tener muchos tropiezos antes de, bien sea, enmendar el camino y prosperar o definitivamente seguirse hacia el fracaso, porque tenemos que tener un orden, tenemos que tener una estructura, como una base, algo fundamental donde yo apoyarme y que me sirva de guía para trabajar dentro de nuestra organización. Bien, entonces en este sentido, pues lo primero que vamos a hacer es señalar qué es una estructura organizacional y como les decía, es esos cimientos, eh, con mis propias palabras podría decir, ese orden, cómo funciona la empresa, donde nosotros podemos establecer líneas de mando, jerarquías, quienes integran nuestra empresa. Básicamente una empresa se habla que tiene cinco o debería tener mínimo cinco áreas fundamentales. Bien, eh, es decir, esa es su estructura más básica o fundamental. Dependiendo del tamaño o la envergadura de la empresa, ella puede crecer
y superar esa cantidad de elementos o esa cantidad de departamentos, de oficinas básicas y fundamentales. Bien, ¿cuáles son estas 5 que yo te señalo? Como tal, producción, que es esa área donde nosotros vamos a fabricar, elaborar o prestar el producto que va a ser la esencia de nuestra organización, de nuestra empresa. Bien, recordemos que las empresas las hay de manufactureras, que sería fabricar o elaborar el producto, y las hay de servicios, que sería cuando yo hablo de prestar. ¿Ok? También tendríamos el área de contabilidad, que es donde se lleva toda la información financiera de la organización. Tenemos el área de ventas, que básicamente es la que se encarga de contactar a esas personas que van a utilizar nuestros productos, es decir, los que desarrollamos en el área de producción, y se permite que se vendan, que se comercialicen, entregamos el producto, recibimos dinero, que a su vez es el que va a ser administrado en el área de contabilidad. Y una cuarta área, que sería la de recursos humanos, que es donde manejamos todo lo relacionado a la cantidad de trabajadores que tenemos, eh, sus pagos, sus bonificaciones, capacitación, entre otras tareas. Y finalmente, todas estas 4 son coordinadas o supervisadas, evaluadas, em, gestionadas por el área de administración, propiamente dicho. Bien, el área administrativa. Entonces estaríamos hablando de 5 áreas, repasémoslas. Producción, ventas, contabilidad, recursos humanos y sobre todas ellas, haciendo de modo de supervisor, lo que se refiere a administración. Bien, entonces partimos de esta idea. En cada una de estas áreas se van a establecer las tareas básicas que se tienen que realizar, se van a definir, deberían siempre estar por escrito. Toda organización o toda empresa eh, que tenga un interés real de estar bien organizada, ella debe tener toda la información por escrito, definida claramente y por escrito, que no solamente va a estar para que esté en un libro o en un folleto, no, es para que se dé a conocer a sus trabajadores y todos estén en pleno conocimiento de qué hacer, cómo hacerlo, bajo responsabilidad de quién estamos, a quién le debemos rendir cuentas o quiénes nos rinden cuentas a nosotros. Bien, como tal, ya les decía, tenemos que tener esto por escrito. También las responsabilidades que tenemos que asumir, de qué somos, vamos a estar a cargo de qué, a quién debemos reportarle si ocurre algún percance como tal, o bien sea cuando voy a supervisar, hasta dónde yo debo tomar una decisión o hasta qué momento puede ser que yo me involucre en la toma de decisión o para nada debo tener incidencia al respecto. Bien, también se va a establecer en esta estructura, en esta información, en el cómo funcionamos, los cargos o las puestos de trabajo que vamos a tener en la empresa. Esto se refiere al nombre de la tarea que ocupa cada trabajador. Entonces, por ejemplo, eres obrero, eres vigilante, eres administrador, eres el contador, eres el supervisor, eres el community manager. ¿Qué otra tarea pudiéramos señalar? Eres el analista 1, analista 3, analista 5, el asesor de ventas, el encargado de atención al cliente, el postventa. Bien, fíjate que son nombres de cargos o de actividades que realizamos en la empresa. En cada una se tiene que establecer el perfil de esa persona, de ese trabajador que esperamos desempeñe allí,
qué nivel académico debería tener, qué experiencia, qué formación mínima requerimos, ¿bien? Para que todo funcione a las mil maravillas. No debemos trabajar todos en una misma actividad. Hay un decir o un término muy coloquial que dice zapatero a su zapato. Dentro de la empresa, cuando nosotros trabajamos con estas áreas o estos sectores, nosotros estamos hablando de la departamentalización. Básicamente es separar las tareas en, en función de los expertos o de las personas que tienen el pleno conocimiento de ellas. Entonces hablamos de un departamento, entonces ahora diríamos departamento de producción, departamento de ventas, departamento de contabilidad, departamento de recursos humanos y administración o la gerencia como tal. Bien, se puede trabajar al momento de transmitir información dentro de estos departamentos internamente o compartida entre ellos de procesos que tienen que ver con la parte de transmisión de data o de información, en la famosa comunicación. Comunicación dentro de la empresa que puede ser formal, puede ser informal, ascendente, descendente. Cuando hablamos de la formalidad, se refiere a cómo las transmitimos, si va a ser por escrito, va a ser verbal, si va a ser con un formato previamente establecido o simplemente nos comunicamos con la persona tomando, no sé, tal vez un una línea telefónica, levanto mi teléfono, marco el número correspondiente, me contacto con mi compañero de trabajo y le indico una información. O por el contrario, lo hacemos a través de memos, a través de oficios, que pueden ser impresos o pueden ser transmitidos a través de mensajería instantánea interna dentro de la empresa o de un correo electrónico. Bien, esto es bien importante. Ascendente es, por ejemplo, cuando yo lo reporto a mi superior, a mi jefe o a mis jefes como tal. Y descendente si viene del jefe hacia el subordinado. ¿Ok? También podemos hablar de que existe comunicación a un mismo nivel, entonces es que yo se lo transmito a un compañero que esté dentro de la escala en un puesto similar al mío o que aun cuando el puesto no sea, las tareas no se asemejen, estemos en los escalafones al mismo nivel o a la misma altura en cuanto a niveles de mando. Bien, en esta parte es muy importante. Esta estructura ayuda a darle orden y claridad de funcionamiento a la empresa. Bien, es básicamente lo que nos interesa tener acá. También es importante señalar que hay un proceso o dentro de esta estructura, nosotros podemos hablar de una administración centralizada o descentralizada. Esto se refiere a el- la toma de decisiones, básicamente, hacia quién va a decidir o quién va a indicar qué hacer. Podemos tener total independencia, libertad para hacer las cosas sin reportárselas a alguien o por el contrario, antes de ejecutar cualquier tarea, yo debo consultar si lo puedo hacer o no. Bien, cuando yo soy libre, cuando tengo una cierta independencia para tomar las decisiones y lo que hago, tengo que hacer es reportar lo que he decidido, estaríamos hablando de una administración con descentralización. Me dan ese poder a mí para, desde mi área, eh, decidir o establecer qué voy a hacer. Bien, claro, yo puedo trabajar en función de lo que está bajo mi competencia, bajo mi dominio, bajo mi conocimiento. No porque la administración sea descentralizada, yo voy, si desempeño en el área de producción, yo no puedo ir a recursos humanos a indicarles qué hacer. No, eso es, recursos humanos toman sus propias decisiones. Contabilidad también.
ventas y producción. Descentralizado es que producción toma decisiones sobre producción, recursos humanos sobre todo lo que le compete a ella y así sucesivamente. Centralizado es que de alguna manera yo tengo que decidir o tengo que hacer algo en mi departamento, en mi área de producción, pero no soy yo quien dice, o no es mi departamento quien dice qué hacer, sino que nos vamos, por ejemplo, con el gerente o el administrador y le preguntamos, jefe, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué debemos hacer en este caso? Se lo planteamos, se lo presentamos y es esa persona quien realmente nos indica qué hacer, qué actividades. Yo te pregunto, ¿qué es mejor, centralizar o descentralizar la toma de decisión dentro de una empresa? ¿Y por qué? Porque la idea no es solamente decir, descentralicemos. ¿Será que vale la pena? ¿Será que no vale la pena? Muchas veces esto depende del tamaño de la empresa o de las actividades que se realizan. No debemos dar una respuesta así, ya, para allá. Todo va siempre a depender. La administración va muy de la mano en el cómo estamos haciendo las cosas y ella se interrelaciona todo, ¿bien? Los cuatro departamentos que hemos mencionado, más el área de la gerencia o administración propiamente dicho. Eh, es fundamental, ¿bien? Cuando nosotros queremos establecer el orden de los cargos, de las tareas, las líneas de mando, la jerarquía, es decir, quiénes están por encima unos de otros o quiénes están a un mismo nivel o a quienes debemos reportar, cómo debería ser el funcionamiento dentro de la empresa, nosotros recurrimos a lo que llamamos el organigrama. Es la representación gráfica de la estructura organizacional. Ya tiene su técnica, su estilo para presentarse. Hablamos de dos tipos. Bueno, en realidad pudiéramos hablar de tres, pero los dos son básicos y fundamentales. El organigrama vertical, el organigrama horizontal. Cuando yo te digo que hay un tercero, es porque se le habla de que son mixtos, es decir, unimos los dos anteriores. Una parte de la información se refleja, por ejemplo, vertical y la siguiente se va a reflejar horizontal o viceversa. Bien, eh, te invito a consultar un poquito más de detalle. Te decía, es la representación gráfica. Ella va a tener unas líneas que nos señalan la relación que existe entre los diferentes departamentos, entre las diferentes áreas de la empresa. Estaríamos hablando de que si es una línea directa de mando o es una línea de asesoría, de consultoría como tal. Esto tiene que ver con la continuidad al momento de hacer la representación gráfica. La intención de esta representación es de que las personas, una vez lo visualicen, sepan con quién tienen que hablar en primera instancia. Una vez superada esa instancia, a quién deben dirigirse. Idealmente, yo me comunico con mi jefe y yo como jefe me comunico con mis subordinados. Y yo cuando quiera reportar como jefe a alguien por encima, no le voy a pedir a mi trabajador que lo haga, sino él me reporta a mí y yo le reporto a esa otra persona. Bien, esta parte es fundamental. ¿Por qué es necesario que esté por escrito de alguna manera? Bueno, porque las palabras se las lleva el viento y lo escrito allí queda. Se puede consultar en cualquier momento y aclarar cualquier tipo de duda o manejo erróneo de la información. Se pueden evitar circunstancias como lo que llamamos duplicidad de funciones, eh, tomar atribuciones que no corresponden, tratar de hacer tareas que son de mis compañeros, ¿bien? Porque esto de alguna manera puede generar conflictos o situaciones problemáticas dentro de la empresa, sin contar el desgaste de los mismos trabajadores en un momento dado y la desatención de algunas áreas.
Nos concentramos en realizar algo muy bueno y hasta atender cuestiones o tareas de mis compañeros y yo desatiendo las mías. Y por consiguiente falla un área y la otra está sobreatendida. No es lo ideal es que todo funcione. ¿Ok? Entonces, como te decía, este es nuestro primer encuentro. Dios mediante, vamos a desarrollar mínimo dos adicionales para explicar los contenidos de la materia. ¿Por qué se explica primero estructura de la empresa? Porque es para que conozcas qué es en sí la empresa, no como una edificación, sino como un ente de funcionamiento. Recordemos que la empresa es un conjunto de personas que la integran en pro de alcanzar objetivos. Y esa es la estructura de la que estamos hablando. Bien, te invito a revisar el material que se te facilita en el área de recursos. Va desde material escrito, material gráfico, como tal, en caso de algún tipo de consulta, de dudas. No te detengas, escríbeme por favor, bien sea por la mensajería instantánea del aula virtual o a través de mi WhatsApp. Recuerda que yo allí en el área de las actividades les indico mis números telefónicos. En caso de algún tipo de llamada telefónica, por favor hazlo a través del 0424. Bien, para el WhatsApp puedes utilizar cualquiera de los dos. En primera instancia recomendaría el 0416, que es el que más comúnmente utilizo, pero igualmente está el 0424, que puedes darme la información por allí. Me la puedes dar, por favor, en el horario que allí te indico. Si mal no me equivoco, es hasta las 7 de la noche. Em, si tienes que hacer alguna consulta posterior a ese tiempo, 8 de la noche, tal vez 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, porque a esa hora es que te sientas a trabajar, lo puedes hacer solamente que yo te estaré dando respuesta al día siguiente. Bien. Y como señaló allí también, si es en fines de semana, por favor, eh, va siempre a depender de las actividades que yo esté realizando. Por lo general, los domingos es muy poco probable que yo conteste porque estoy pasando tiempo con mi familia. Bien. Los sábados sí es un poquito más probable, pero va a depender también nuevamente de la actividad que yo esté realizando. Puede ser que en un momento dado no tenga el teléfono muy a la mano y no conteste de inmediato, o puede que por todo lo contrario lo tenga allí y te dé contestación de inmediato. También vamos a estar supeditados o dependiendo de la conectividad, dado la situación que tenemos en estos momentos con las fallas del servicio eléctrico. Lamentablemente hemos recaído en esas cortes constantes de 4 o 3 horas y dificulta un poquito el trabajo. Bien, pero en lo posible yo les atiendo lo que corresponde con la brevedad. Son dos actividades para este primer módulo. Bien, cada una tiene su calificación máxima. Vamos a tomar en consideración que ellas, tú las vas a desarrollar por separado, yo las voy a sumar y esa es la nota que se va a reflejar como calificación del módulo. Bien, 60 y 40, si sacas 60 y sacas 40 te va a dar 100, pero si sacas 20 y 40 vas a sumar 60 y esa es tu calificación final. Por favor, revisa el material. eh, en caso de alguna duda, alguna interpretación como tal, eh, me puedes consultar, como te digo. No reviso contenidos previo a las entregas. Solamente hago es aclaratorias de información que me consultes. Bien. Por favor, si hay trabajos escritos, recuerda siempre colocar la bibliografía. Te lo recomiendo, es fundamental. Evita el plagio, es decir, copiar y pegar. ¿Cómo lo puedes evitar? Copias la información, la pegas en un documento Word, la lees, la analizas, le das tu interpretación, le quitas palabras, le pones palabras, utilizas sinónimos, conectivos, ¿bien? Em, Limítate, por favor, a lo que se te pregunta. Colocar información adicional em, no afecta en
O sea, no te voy a quitar nota por colocar más información, pero tampoco te voy a agregar más calificación porque realmente estoy evaluando son aspectos muy puntuales. Bien, Em, si te hace falta contenido, pues eso sí va a afectar relativamente la calificación final. Por favor, desarrolla las actividades y vale. Em, Espero que continuemos con las siguientes modalidades y exitosamente apruebes esta materia. Bien, espero que la clase haya sido de tu agrado y estoy a la plena disposición de ustedes. Gracias.